25 de enero de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. José Ayala Lazo, exalto comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas. La crisis política, económica y social en Venezuela, el apoyo y el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Existen dos bloques de países claramente definidos. El sostenimiento de los cimientos de la estructura chavista que descansan sobre las Fuerzas Armadas. ¿Esto le asegura tranquilidad a Maduro? Lo revisaremos. Además, nos acompañará Henry Cucalón, asambleísta del PSC por Guayas, integrante de la Comisión de Justicia. La espera para la cirugía mayor a la corrupción, las leyes anticorrupción que se debaten rigen para el futuro. ¿Por qué no se recupera lo robado? También estará Ramiro Armijos, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Propuestas para el nuevo Consejo de Participación, elección de autoridades de órganos de control, lucha contra la corrupción. Lo revisaremos. El gobierno de los Estados Unidos ordenó a su personal diplomático no esencial salir de Venezuela. Así lo indicó el Departamento de Estado en una alerta de seguridad. Además, pidió a los ciudadanos estadounidenses que estén en territorio venezolano que consideren seriamente abandonar el país. Cacerolazo, por cuarto día consecutivo en varias ciudades venezolanas. En estas imágenes aparece la localidad de Petare, estado de Miranda, donde los vecinos han puesto el himno nacional de Venezuela a todo volumen. Esto como final de un largo día en el que fueron acosados por fuerzas especiales del gobierno, que más temprano entraron en las casas para llevarse detenidos a quienes protestaron contra Maduro. Este jueves, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el supuesto golpe de Estado contra el presidente. Condenar enérgicamente la vergonzosa pretensión de dar un golpe de Estado y querer formar un gobierno paralelo, repudiar que algunos gobiernos de la región pretendan legitimar un cambio violento de la forma de gobierno republicano contrario al derecho internacional y a la historia política latinoamericana. En cumplimiento de la ley. También la jefa del Consejo Electoral Nacional atacó al líder opositor Juan Guaidó, acusándolo de intentar tomar el poder sin autoridad. Durante una entrevista concedida a Univisión, el presidente interino Juan Guaidó reveló que consideraría darle amnistía a Nicolás Maduro y a sus colaboradores siempre y cuando renuncien al poder en Venezuela. Este jueves por la noche, Washington ordenó a todo el personal que no cumpla labores esenciales en la embajada que abandone inmediatamente el país. Además, recomendó a los estadounidenses que se encuentran en Venezuela que abandonen ese país en los vuelos comerciales disponibles. Y en temas nacionales, la comisión multipartidista que analizó la actuación de la asambleísta Ana Galarza concluyó que la legisladora de Creo amerita una sanción administrativa y no una destitución. Galarza había sido denunciada por el asambleísta Ronnie Aliaga del bloque Revolución Ciudadana por gestionar cargo público al asesor que denunció al asambleísta por cobro de diezmos. Veamos los detalles. Con 2 votos a favor de Raúl Tello y María Lourdes Cuesta, la comisión multipartidista que investiga las denuncias en contra de la asambleísta Ana Galarza no encontró pruebas suficientes para que la legisladora de Creo sea destituida de su cargo, tal como lo planteaba el asambleísta Ronnie Aliaga, quien la acusa de gestionar cargos públicos. No existe ninguna prueba que demuestre de que se ha cometido la prohibición del artículo 163, numeral 3 de la función legislativa, que tiene que ver el gestionar nombramientos de cargos públicos. En su informe, la comisión recomendará que el Consejo de Administración de la Legislatura, CAL, establezca una sanción para Galarza por el mal uso de tarjetas electrónicas. De acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, existen 3 sanciones. La una, amonestación escrita, la otra una multa del 20% del sueldo y la otra sanción
es la suspensión del cargo hasta por 30 días sin sueldo, y eso realmente ya le compete al CAL valorar. La tercera integrante de la comisión, Amapola Naranjo, abandonó la sesión y manifestó no estar de acuerdo con que Galarza sea sancionada con una suspensión de 30 días. Yo el día de mañana estaré presentando un informe de minoría porque el pueblo necesita saber la verdad y por lo tanto no tengo para qué entrar a su sesión de los dos comisionados que ya han preelaborado su informe. La aprobación de este informe se da a pocos días que culmine el plazo que dio el legislativo para investigar este caso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, buenos días para ti y para todos quienes nos acompañan a esta hora. A la crisis humanitaria que vive Venezuela desde hace mucho se suma la profundización de su crisis política. Hablar de Venezuela ya no es solo hablar de una dictadura, sino ahora también de un país con dos gobiernos. Desde la capital de la República nos acompaña el doctor José Ayala Lazo, ex alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas. Doctor Ayala, buenos días. ¿Qué es lo que sostiene a un régimen corrupto como el de Nicolás Maduro? Muy buenos días. Yo creo que en el caso específico de Nicolás Maduro, lo que le sostiene en primer lugar es la persistencia con la que él se niega a mirar la realidad de una Venezuela que atraviesa un drama trágico de hambre, de enfermedad, de miseria, de violencia. En segundo lugar, se fundamenta en el apoyo irrestricto que le ha prestado la Fuerza Armada venezolana, las Fuerzas Armadas venezolanas, que han sido contaminadas o instruidas, educadas para apoyar y defender no al pueblo venezolano y a los intereses de la nación, sino a la ideología llamada socialismo del siglo XXI. Estos dos factores son aquellos que cuentan ahora para que, persistiendo en su empeño, el dictador Maduro se niegue a dar una solución pacífica a la crisis política de Venezuela. A propósito de la cúpula militar alineada al socialismo del siglo XXI, yo quiero invitarlo a usted, doctor Ayala, a escuchar un fragmento de lo dicho por Vladimir Padrino López, ministro para el Poder Popular de la Defensa de Venezuela. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales, directas y secretas celebradas el pasado 20 de mayo de 2018. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Nosotros venceremos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Buenas tardes a las 10:30 de la mañana. Pero bueno, ¿la posición de Fuerzas Armadas, doctor Ayala, es solo pura lealtad al chavismo o forman parte de ese engranaje, de ese sistema de corrupción? Hay muchos informes que señalan que las Fuerzas Armadas se han corrompido. Forman parte del chavismo precisamente por estar corrompidas. Recibieron una serie de privilegios y prebendas tanto del presidente Maduro como de las instituciones existentes en Venezuela. En consecuencia, se volvieron leales servidores de un régimen que les privilegiaba y les otorgaba beneficios por fuera de la ley. Se ha conocido inclusive que algunos de los jefes de las Fuerzas Armadas venezolanas traficaban con drogas y han sido inculpados de este crimen ante tribunales nacionales y extranjeros. En definitiva, la revolución socialista, este socialismo del siglo XXI que buscaba el bien del pueblo, lo que hizo fue convertirse en un instrumento mediante el cual se implantó una institución que buscaba la perennización en el poder de estas ideas socialistas. Y es por esa razón que Maduro se niega terminantemente a entregar el poder al pueblo,
cuanto se dice con respecto a la voluntad popular, olvida que la asamblea que acaba de declarar la legitimidad de la presidencia de Guaidó es una asamblea legítimamente elegida por el pueblo, en elecciones libres. De modo que allí está la representación del pueblo. La interpretación constitucional de Venezuela le da al nuevo presidente las facultades legales y más aún la obligación de hacerse cargo del poder en momentos en que una dictadura, logrando mediante maniobras una elección en la que no participó la mayoría del pueblo venezolano, resultó electo, digamos, para un segundo periodo de 6 años. Ahora, en función de lo señalado, doctor, no habría que sorprenderse entonces de la postura del presidente Lenín Moreno, quien a las pocas horas de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela le expresó el respaldo de su gobierno. ¿No hay que sorprenderse o quizás sí del hecho de que Moreno haya terminado de romper con el socialismo del siglo XXI? Yo creo que el presidente Moreno actuó de la manera más correcta y apegada al deseo del alma del pueblo ecuatoriano y a las leyes internacionales. El Ecuador buscaba ya una más clara definición de la política externa por parte de nuestro gobierno. Y escuchando la voz de la Cancillería ecuatoriana, finalmente Carondelet resolvió hablar con claridad. Y la declaración hecha por Moreno en la ciudad suiza de Davos es impecable, en mi opinión. Primero, porque acude a la mención de la paz, los métodos pacíficos para resolver el problema que internamente le corresponde resolver al pueblo venezolano. Segundo, porque reconoce la legitimidad del presidente elegido por la Asamblea, porque así lo prevé la Constitución venezolana. Ya antes lo había reconocido en la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Y en tercer lugar, porque pide que el nuevo presidente convoque cuanto antes a elecciones libres, transparentes, con asistencia de veedurías internacionales que garanticen su pureza. Y finalmente, porque a través de este nuevo régimen establecido democrática y legalmente en Venezuela, pueda el pueblo venezolano transformar la actual miseria y escasez en un camino hacia la prosperidad y la tranquilidad interna. A nivel internacional, la crisis venezolana se expone sobre un tablero de ajedrez. Vemos a un lado a la Comunidad Europea, Reino Unido, la mayoría de los países latinoamericanos y Estados Unidos respaldando al presidente Guaidó. ¿Qué lo lleva a Donald Trump a jugársela entero contra Nicolás Maduro? Yo creo que estamos empezando a ver la reedición de aquellos factores que caracterizaron a la época que considerábamos ya sobrepasada para siempre, la de la Guerra Fría. Se están dividiendo los poderes del mundo nuevamente en dos grandes bloques. El bloque occidental, que no exento de errores defiende las libertades, los derechos y la democracia, y el bloque oriental, en donde las proclamas de un socialismo que ya fracasó en el pasado le llevan a adoptar medidas cada vez más autocráticas, más duras, más severas, más contrarias a los valores democráticos. Es por eso que de alguna manera la geopolítica mundial ha puesto ahora sus ojos en Venezuela. Y es por eso que América Latina debe mantener una actitud firme y decidida en defensa de la legalidad del nuevo presidente venezolano. Europa también lo ha hecho, ojalá cada vez con mayor firmeza. No es extraño que en el otro lado del panorama internacional se encuentren Putin, conocido autócrata ruso, se encuentra en países en donde dictadores como en Turquía señalan la necesidad de persistir con esas políticas de fuerza que dominan al pueblo. Y con esos respaldos, hay un poco de geopolítica mundial en todo esto. Con esos respaldos de Putin, de Turquía, de China, ¿Maduro puede sentirse tranquilo de que no habrá una intervención militar en Venezuela? Yo espero que no sea necesaria en ningún momento una intervención militar en Venezuela. Esas son medidas que no siempre producen el efecto sustantivo deseado. Pueden cambiar las cosas, pero envenenan el ambiente. Yo espero más bien que la presión del pueblo venezolano, de la unidad de la oposición en Venezuela, más el apoyo firme de los países demócratas, de las democracias del mundo, puedan cambiar la situación en Venezuela. La posibilidad de una intervención militar
algunos países la mantienen como una de las posibilidades, pero yo creo que sería preferible usar todos los métodos de persuasión inclusive con medidas de sanción económica para obtener el resultado que el pueblo venezolano desea y merece. En junio del año pasado la OEA, y usted hacía referencia a aquello, la OEA aprobó una resolución que abría el camino para expulsar a Venezuela del sistema interamericano. Pero, ¿qué ocurre si la mayoría de sus integrantes reconocen a Guaidó como presidente? ¿Hay que reversar esa decisión o se tiene que continuar con el proceso para sacar a Venezuela, tomando en cuenta que en el Palacio de Miraflores continúa Nicolás Maduro? Yo creo que las sanciones previstas por la Carta de la OEA y por la Carta Democrática Interamericana pueden ser consideradas, meditadas y aplicadas oportunamente. Por el momento, más que una sanción de ese tipo jurídico, yo creo que debe haber la sanción ética, moral y política de una conciencia latinoamericana que se levante con firmeza en apoyo del presidente Guaidó. Hay que hacerle saber al pueblo venezolano que no está solo. Y han comenzado los cacerolazos que durante 4 días, día y noche, han agitado el ambiente político interno y han advertido a Maduro que el pueblo venezolano se ha despertado. Hay que mantenerlo despierto, apoyándole y anunciándole a Maduro que su futuro es ya prácticamente conocido. No pienso yo que la realidad interna de Venezuela, a la que se asuma ahora este apoyo internacional, le permitan continuar en el uso del poder. Él va a tener que terminar con reconocer la realidad de una Venezuela que quiera libertad y debe dejar la puerta abierta al gobierno de Guaidó. Doctor Ayala, el problema es que el pueblo venezolano se ha despertado ya en algunas ocasiones y después como que se vuelve a dormir, después como que no pasa nada y Nicolás Maduro sigue gobernando. ¿Cree usted que es necesario adicionar a esa sanción ética y política a la que hacía referencia también sanciones económicas radicales contra Venezuela? Por ejemplo, Citgo, una de las refinerías de crudo y comercializadora de derivados en Estados Unidos, es de propiedad del gobierno venezolano. ¿Hay que apuntar hacia allá o a tanto no se debe llegar? Podría llegarse a ese tipo de sanciones, pero por otro lado hay que considerar que todos los haberes que Venezuela tiene depositados en los Estados Unidos o en Europa podían ser retirados libremente por el gobierno de Maduro mientras este era reconocido como tal. Una vez que ya no se le reconoce, la legalidad de los retiros eventuales de los haberes venezolanos del exterior estará dada por la proveniencia de una orden legítima. Y la única orden legítima para retiro o uso de esos haberes puede darla ahora el presidente Guaidó. He allí un momento en el que las decisiones de quienes poseen de facto esos haberes pueden ser importantes. Simplemente puede producirse una falta de efectivo para el manejo del Estado por parte de Maduro y eso puede influir notablemente en el fin de este proceso revolucionario. José Ayala Lazo, ex alto comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, gracias por comparecer esta mañana aquí a Contacto Directo. Muchas gracias. Y cuando regresemos, Henry Cucalón, asambleísta del PSC por Guayas, miembro de la Comisión Legislativa de Justicia. La recuperación de lo robado en corrupción en la década correísta no se ejecuta. ¿Habrá recuperación de estos recursos? ¿Por qué los proyectos de ley anticorrupción están entrampados en la Asamblea? Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, el escenario es más o menos el siguiente. Denuncias por decenas, unos cuantos juicios, pocas sentencias y de estas, para contar las ejecutoriadas, sobran los dedos de una sola mano. A esa desolación tenemos que sumarle el hecho de que se habla de la corrupción, de los negociados, de los sobreprecios, de las coimas a los funcionarios públicos, pero no se recupera nada. ¿Faltan leyes o falta voluntad por parte de quienes deben ejecutar esas normas? Se lo preguntamos al abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Buenos días. Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días con los televidentes. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Voluntad o leyes? Esta lucha no solamente hay que enunciarla, hay que practicarla. El Ecuador demanda cambios transparentes, eficientes y convergentes entre todos los sectores, entre el Estado, los ciudadanos, sociedad civil. ¿Para qué?
para poder enfrentar con éxito esta lacra de la corrupción y de la impunidad. Pero no solamente en leyes, que podremos mejorarlas, sí, sino que se necesita una justicia proba, independiente, honesta y comprometida con la ley, porque inclusive con buenas herramientas legales, si no existiere ese compromiso, todo quedará en vano. Quiero invitarlo ahora a escuchar a la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesantes, y al exasambleísta Cristian Viteri en relación a este tema. Bajo normas constitucionales y legales, las leyes rigen para lo venidero. Habrá muchas normas que ya puedan aplicarse y que agiliten el trabajo de los operadores de justicia. No es que faltan normas actualmente, lo que estamos buscando es que bajo problemáticas o temas prácticos que están ocurriendo a los operadores de justicia, podamos darles mejores herramientas que les permitan realizar su trabajo en un tiempo mucho más efectivo. Es importante indicar que también necesitamos el apoyo internacional dentro de este proceso de recuperación. Me parece que leyes sí existen, hay leyes suficientes, lo que falta son acciones suficientes. El gobierno nacional lamentablemente no está dando señales de ejercer acciones suficientes. El presidente y tampoco los operadores de justicia, pero en cuanto al gobierno, ofreció el presidente en campaña una comisión internacional para que investigue los actos de corrupción y a cambio de eso nos hizo una auditoría de 5 contratos específicos, porque dice que la CICIG cometió excesos en Guatemala y todo lo demás, cuando el presidente en sus reformas lo que tiene que hacer es enviar la conformación de esta comisión con inmunidad, con peritos extranjeros y poniéndole los límites para la soberanía del Ecuador. Una cirugía mayor ofreció el presidente Moreno, pero parecería que no han puesto ni una curita. ¿Por qué? Si ahí están las normas, asambleísta. Acciones concretas más que declaraciones. Entre lo que rescato de los proyectos que se han presentado, tanto de recuperación de capitales como anticorrupción, es que se le den herramientas, porque los tipos penales y las penas ya existen. Rescato una, que la persona que por cualquier vía de información, datos, suministre cualquier tipo de herramienta que permita la recuperación de bienes o la localización de activos ilícitos pueda tener un reconocimiento económico en el orden del 20%. Asimismo, todo lo que es el fortalecimiento de la protección al denunciante, tanto el que no esté involucrado en el delito como el que es parte de aquello. Otro de los temas que también son importantes es que se reconoce esta cooperación. ¿Por qué no tener? Yo apoyo una comisión como la que existió en Guatemala, eso sí, sin tribunales especiales que están al margen del derecho, pero que sí coadyuve con la fiscalía dentro de un proceso, con la experiencia, con la probidad, con la capacidad de estos organismos internacionales para que ayuden a localizar, y lo más importante, sin ningún tipo de dependencia del poder político y económico del país, pueda suministrar y sin ningún conflicto de interés podamos perseguir a las personas que han defraudado a los ecuatorianos y que se han robado los recursos que son del pueblo. Ahora, el presidente envía una ley anticorrupción, pero eso regirá para lo venidero, para los delitos que se cometan después. ¿Qué pasa con los anteriores? ¿Cuál es el impulso que hace falta? Porque el presidente Moreno dice que él no se mete, que él no interviene en la función judicial no actúa y lo robado nadie lo recupera, entonces lindo el gatopardismo, ¿no? En esos proyectos presentados no hay cambio de penas, sino que, reitero, se fortalecen ciertos mecanismos de cooperación eficaz, de entrega de información y de protección al denunciante. Eso, en el transcurso de un proceso, no imposibilita que se lo puede ejecutar. Ahí no hay un principio de retroactividad de la ley en cuanto a la pena o un principio de favorabilidad. Así que yo estoy completamente de acuerdo que se pueda hacer de esa forma. Pero si lo que no cabe, sin sentencia. Lo que no cabe es que se busquen pretextos. Y luego, por un ejemplo, que esto nace de la actitud y de los operadores de justicia. Hace poco tiempo se dio sentencia por asociación ilícita en la trama de Odebrecht, pero en la misma sentencia se derivan que haya procesos por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión. ¿Dónde están esos procesos? Entonces es un tema de decisión, de convicción, de actuar. Sí, de mejorar ciertas normas,
por supuesto, pero no busquemos chivos expiatorios. Cada uno tiene que cumplir con la responsabilidad que la ley y el pueblo ecuatoriano le ha confiado. Juan Sebastián Roldán, por ejemplo, le echa la culpa a ustedes, a los asambleístas, y dice que si la ley anticorrupción que envió Moreno ya hubiera sido aprobada, buena parte de los 2.500 millones de sobreprecio determinados en las auditorías que se realizaron con el respaldo del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, que ese dinero ya estaría en manos del Estado. Es decir, si no se ha recuperado es porque ustedes no han hecho el trabajo. Mire, caer en declaraciones simplistas no lleva a nada, porque si queremos caer en ese juego, yo también diría que si el presidente no hubiera vetado totalmente la ley anticorrupción de la Asamblea hace algunos meses, también estaremos mejor. Por ahí no va el tema. El país es mucho más que una disputa entre correístas y excorreístas. Al día de hoy, proyectos de recuperaciones de capitales, proyectos de lucha anticorrupción presentados por el presidente, y como uno no es sectario y lo que hay que hacer es sumar y no restar, ya se encuentran pasados en primer debate. Esperemos que lo antes posible pasen a segundo debate y votación definitiva en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero si faltan acciones, entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Que la Fiscalía actúe? Porque la Contraloría emite informes con indicios de responsabilidad penal, que es un contento, pero llegan a la Fiscalía y la Fiscal dice, no tengo suficiente personal, y ahí... Pura queja de parte de la Fiscalía, que es el órgano más importante que representa a la sociedad justamente para enfrentar la corrupción y para enfrentar la impunidad. Hace pocos días vi que se celebró un convenio entre la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la UAFE. Está sobreentendido, pero qué bien que la institucionalidad se fortalezca y no se debilite. La Fiscalía tiene que tener un rol protagónico, y si para eso se necesita la cooperación internacional, la Comisión Internacional, para que colabore, bienvenido sea. Y le voy a poner otro ejemplo de cómo se pueden recuperar los recursos del pueblo, porque un tema es recuperar los recursos, que está muy bien, y otra cosa también es reparar al Estado. En todos los países que están involucrados en la trama lamentable corrupción de Odebrecht, el Estado, a cuerda separada de las infracciones penales, de las sentencias, ha hecho demandas por daños y perjuicios por todos los daños ocasionados al Estado en la celebración y suscripción de esos contratos. El procurador actual tiene que hacerlo. Colombia acaba de recuperar decenas de millones de dólares por una vía paralela a la penal, por la afectación que tuvo el Estado ecuatoriano. Esa es otra vía que no necesita ninguna ley, necesita decisión. Decisión política, decisiones por parte del gobierno, no solamente declaraciones de cirugías mayores y luchas contra la corrupción, de instar al resto a que hagan cosas, sino de empezar también por ellos mismos. Henry Cucalo, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias por venir a Contacto Directo. Breve pausa y cuando regresemos, Ramiro Armijos, candidato a consejero de Participación Ciudadana, propuesta para llegar al nuevo Consejo de Participación, designación de autoridades, lucha anticorrupción, cómo hacer que funcione el quinto poder. En pocos minutos estamos de vuelta. Ramiro Eugenio Armijos Barresueta, lojano, de 51 años, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Particular de Loja, activista social, defensor de los derechos humanos y de los derechos de participación ciudadana. ¿Cuál es la organización o las organizaciones que respaldan su candidatura? Muy buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días a todos los televidentes. Agradeciendo la oportunidad para poderme dirigir a la ciudadanía. La motivación, el por qué presentarme a terciar en estas elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana es porque se ha demostrado de que en Loja se ha podido hacer muchas cosas con respecto a lo que es transparencia, a lo que es lucha, a lo que ha generado que las autoridades comiencen a respetar lo que las leyes dicen. Y el por qué también participar es para que la Constitución y las leyes dejen de ser letra muerta, para garantizar a la ciudadanía que tenemos un respaldo y con decisión y el conocimiento adecuado poder reclamar nuestros derechos. ¿Pero llega con el respaldo de alguna organización o se presentó usted solito? El instructivo daba la oportunidad de ser por organizaciones o en forma individual, lo hizo en forma individual por haber cumplido con los requisitos a los cuales se pedían. Vamos entonces a sus propuestas. ¿Cómo ciudadanizamos al Consejo de Participación Ciudadana, que en ocasiones, en múltiples ocasiones, se lo ha denunciado precisamente de eso? Es el Consejo de Participación Ciudadana, pero le falta ciudadanía.
prácticamente son 9 años desde que nace el Consejo de Participación Ciudadana y la ciudadanía no conoce qué es este organismo. Entonces, primero creo que al llegar al Consejo de Participación Ciudadana tenemos que hacer un estudio serio para que nos arroje un diagnóstico y saber cómo está la situación administrativa, económico-financiera de esta institución y poder transparentar los cambios que se hagan para que la ciudadanía sepa. Luego, entablar una campaña masiva para que los ciudadanos, las ciudadanas conozcamos qué es el Consejo de Participación Ciudadana, esta quinta función del Estado que permite garantizar y formar a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos para que puedan exigir a las autoridades el cumplimiento de los mismos. La Constitución dice que garantiza los derechos de participación, pero sabemos que eso es letra muerta, que no funciona, que no se aplica. ¿Cómo van usted, en caso de llegar al Consejo, a promover, a incentivar el ejercicio de estos derechos de participación? Justamente lo dije recién de que son letras muertas. El artículo 204 de la Constitución nos dice que somos mandantes y primer fiscalizador del bien público. Y en el artículo 90 nos garantiza en forma individual o colectiva el hacer participación ciudadana. Solo quiero aclarar 2 cositas de al inicio. Mi segundo apellido es Barrazueta y soy graduado en la Universidad Nacional de Loja y se ha demostrado en estos más de 25 años como luchador social, proponente de 2 revocatorias lastimosamente protegidas por un gobierno y luego apoyo fundamental en el último revocatorio que hubo en Loja en el mes de junio del 2018, en el cual se pudo sacar a una autoridad que respetaba todo tipo de leyes, se le pedía información pública, no la daba, se le pedía que nos permita hacer uso del, valga la redundancia la palabra, de uso de silla vacía para los presupuestos participativos, ilegalmente y violatorio a toda norma constitucional y toda norma de participación ciudadana, no se nos permitió hacer. Entonces yo creo que con las acciones y el conocimiento adecuado que sí lo tenemos y la decisión política para hacer cambios y poder pedir rendición de cuentas incluso al mismo gobierno y a la Asamblea Nacional, porque tienen que responder tantos casos de diezmos, tantos casos de irregularidades. Es por eso que debemos los ciudadanos empoderarnos y dejar que esa letra sea muerta. La lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que el Consejo puede emitir informes con indicios de responsabilidad e impulsar acciones legales, ¿cómo deberían afrontarse estas acciones desde el nuevo Consejo? Como se dice la misma ley, la participación desde los sectores de cada uno de las parroquias, de los barrios, de las comunidades, que vayan generando denuncias y vayan siendo parte esencial en esta participación de denuncias. Cuando el Pleno del Consejo conoce este tipo de denuncias, emite un informe a través de una resolución y tiene que canalizar a través de la autoridad competente. Pero no debe quedar ahí solo ese informe ni esa resolución. Tenemos que ser parte del proceso para dar un seguimiento y que las veedurías incluso no es que terminan el momento que hacen un estudio, sino que 15 días luego de que el Pleno da ese informe se vuelve a reactivar la veeduría para saber qué están haciendo las autoridades. Cuando vemos que a un médico, a un centro de salud se lo puede demandar por negligencia médica, pero las leyes no nos permiten ser coercitivos ni vinculantes de la participación ciudadana para también exigir que por esos mismos métodos de denuncia de una inoperancia en el manejo de la justicia, cuando vemos que los fiscales y los jueces en ciertas instancias no permiten que el ciudadano pueda ejercer su derecho y se le haga justicia. La selección de autoridades ha generado procesos en este país que dejan generalmente dudas sobre su transparencia y que en ocasiones ameritan incluso informes de la Contraloría General del Estado, como ocurrió con el Consejo de la Judicatura. ¿Qué cambios propone usted para que eso ya no suceda? Primero, a ver, cuando se presenta una solicitud para ser veedores, no tenemos la facilidad. Y es más, los veedores, sin tener una sola remuneración, tenemos que gastar de nuestros propios bolsillos
para poder generar este tipo de investigaciones. A la Contraloría también hay que llamarle y pedirle que en forma adecuada eso sean investigaciones serias y transparentes, porque lastimosamente casi en ningún organismo la información es la adecuada. Recientemente hubo una reunión en una universidad en Loja en el cual se nos hacía conocer que en un organismo del Estado recién tenían información hasta junio del 2017. Entonces, ¿cómo podemos generar transparencia cuando vemos que la información no es clara? ¿Cómo podemos generar los cambios? El momento que exijamos a todas las autoridades que se cumpla desde la Constitución y poder generar cambios dentro de la misma ciudadanía y poder exigir que las autoridades con reformas adecuadas a la ley puedan llegar a concretar y dar dónde están incluso hasta los dineros perdidos. Ramiro Eugenio Armijos Barrazueta, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por venir a Contacto Directo. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Que tengan todos un buen fin de semana.